Bienvenidos a Freaky Show, yo soy Soserki, aquí estoy en el canal de YouTube del Ninja Samurai y esta vez os traigo uno de los cómics de la colección Grandes Batallas del Carrefour, de los que valen 5,95, vamos, 6 euros. Como todos tiene 240 páginas y lo que te pasa es la rivalidad entre un superhéroe y uno de sus enemigos durante toda la cronología de Marvel. Y en esta ocasión este Iron Man versus Latigazo me parece que es un poco de relleno. Normalmente traigo cosas que me gustan mucho, pero para seguir con Iron Man después de Iron Man Extremis, ahora le toca a este, que es el siguiente que me leí y me ha costado terminarlo, ¿eh? Yo creo que es el peor de todos los tomos que hay. Motivo: resulta que Latigazo, que nos enseñan su origen y demás, cuando era un tipo de la magia, de esa organización mafiosa que estaba en contra sobre todo de Tony Stark, lo vemos cómo va pasando el tiempo y va teniendo batallas, pero las historias están cortadas, lo que quiere decir que son enfrentamientos cortos que la historia sigue, pero no la cortan porque ya ha tenido Iron Man el enfrentamiento con Latigazo. ¿Qué ocurre? Que nos deja un montón de historias inconclusas y entonces eso te corta un poco el rollo. Como veis, tiene un montón de historias y quizá la última, Iron Man Latigazo, que es muy parecido a Iron Man 2, lo que vemos no es exactamente igual, pero es bastante mejor que lo que tenemos en estas páginas, que son muchos números cortos, casi one shot, que la verdad es que se quedan bastante desnudos. Y por eso digo que quizá este número es de relleno y tendrían que haber optado por otra rivalidad en Marvel. Lo que pasa es que, claro, han querido vender a estos dos personajes por su enfrentamiento en Iron Man 2, que se supone que son conocidos por la gente, y le iba a gustar este tomo más a la gente que a otros, le iba a atraer más. La primera parte que tenemos aquí es de la antigua, como veis, son cómics de 1968, en concreto 3 números, y tenemos en el guión a Archie Goldwyn, a Stan Lee y dibujo a Jim Collan, que siendo un dibujante de lo antiguo, hay que decir que no lo hace mal y el dibujo por lo menos no me saca. Eso sí, Latigazo es lo que es, y es un tipo con un látigo de acero, bueno, de acero, de un material que puede romper casi cualquier cosa, entonces va a hacer bastante daño a Iron Man. Como vemos aquí, lo que pasa, el dibujo está bastante bien, lo que pasa es que aquí juegan un poco con que Iron Man, por cosas del guión, acaba con poca energía en la armadura y por eso tiene que pelear como puede contra este Latigazo. De aquí saltamos 10 años a 1978 y es una historia de Bill Manto y Jim Mooney, otros dos que no tenía muy localizados, pero tengo que decir que el dibujo no está mal. En esta historia está Spider-Man, pero claro, un solo número. Y aquí tenemos un Latigazo un poco cambiado, pero el dibujo, la verdad es que está un poco mejor que el anterior. Son 10 años y obviamente eso se nota en los cómics. Quizás sea una de las mejores historias del tomo porque sale, aparte de Spider-Man, algún villano más, aparte de Latigazo, y lo que ocurre es que sí tiene fin. Esta historia sí termina al vencer a Latigazo. Después, esta parte me gusta más porque es ochentera, del 87, cuando a Iron Man le cambiaron esa armadura que era un poco más ancha de hombros, o sea, era más corpulenta, y le cambiaron el amarillo por plata. Esta época fue en la que se metió, si no recuerdo mal, un año o dos después, Los Vengadores de la Costa Oeste, y ahí yo tenía bastantes cómics de esa época. Entonces este Iron Man sí lo tengo bastante visto, y aquí lo que tenemos es una historia sobre cómo este superhéroe, bueno, guión de David Michelin, que por ejemplo es el tipo que guionizó los cómics de Venom cuando apareció con Spider-Man, y dibujo de Matt Bryce y Bob Layton, que me gusta bastante el dibujo porque es el típico dibujo ochentero, pero que está bastante bien hecho, muy bien compensados los personajes, musculados, pero como digo siempre, que no estén caricaturizados. Y en este arco de solo 2 números, esa es la pena, que no dura más, se nos cuenta como este contrafuerza, que es un supervillano a las órdenes de Obadiah Stane, resulta que intenta verse de los buenos porque el tipo ha tenido un crecimiento, ya no es un joven y se ha dado cuenta de cómo lo están utilizando y del mal que ha hecho. De lo mejor, que junto a Latigazo aparece el Escarabajo, que en un cómic de Spider-Man que iba con Silver Sable
le atacaban a Spider-Man junto a Rhino y a los Siniestros, un cómic que me gustaría recuperar. Y este Ventisca que es más nuevecillo, pero bueno, hay que decir que bastante bien está este cómic y me gusta bastante. Y vemos cómo va evolucionando el látigo de Latigazo. Decir que esta historia sí tiene cierre y decir que esta historia sí tiene cierre, pero eso, una pena que no entraran en más números porque me gusta bastante este estilo de dibujo y no es solo por el tema de nostalgia, sino que es el mínimo que yo más o menos exijo normalmente algo que sea de los 80 en adelante. Después tenemos un número único, este de la casa, del 98, Curbusia, que lo conocemos, por ejemplo, de Siempre Vengadores, y Sin Chen, que no lo tengo localizado este dibujante. Y bueno, el dibujo no es malo del todo, aunque algunas caras las dibuja un poco raritas. Y aquí tenemos otra versión de Latigazo más modernizada, pero este cómic tiene poca historia, al ser un solo número. Pero luego la trama va por otro sitio y a estos cinco que aparecen apalizan a Tony Stark y luego a la Viuda Negra, que aquí la tenemos, que aparece y consigue vencerlos. Aquí vemos el tema de las caras, como veis este dibujante de rostros no le queda bastante bien. Este, por ejemplo, que he enseñado antes, sí está mejor, pero aquí no se le queda bien para nada a esta Viuda Negra. Y al final acaba Tony a estar hecho polvo con el corazón que no le late y aquí lo cortan. Por lo tanto, es una trama totalmente inacabada y una historia de relleno porque el latigazo aparece a que le pegue una paliza a Iron Man. Y vuelve a ocurrir lo mismo, porque saltamos al año 2000, John Quesada, Sin Chen de nuevo, y aquí se nos cuenta una historia de cómo la armadura de Iron Man cobra vida, una inteligencia artificial, y por eso Iron Man está viendo si se puede fiar de ella o no. Al estar viva mejoran todas sus habilidades y claro, llega otro latigazo más mejorado todavía, pero recibe directamente un gran palizón de Iron Man, poca chicha. Y además, el chiste se supone que la armadura se maneja a veces sin las órdenes de Iron Man, no le hace caso y a ella la que va destrozando hasta casi matar, que no sabemos si lo mata o no finalmente a latigazo por el daño que latigazo ha hecho a Iron Man y a esta armadura anteriormente. Como veis, dibujos raros aquí otra vez, que se le vea el ojo directamente de debajo de la máscara de la armadura a Iron Man queda un poco raro y el otro brillante. Y eso, y le pega una paliza a latigazo. Y aquí tenemos quizás lo mejor, que son 4 números de Iron Man versus latigazo, que es la parte donde ya he dicho que se parece mucho a la historia de la película de Iron Man 2. Está sacado de 2010, o sea que más o menos de la misma época, guión de este Mark Guggenheim y Brandon Braga, y luego dibujo de Philip Brions, que mejora lo anterior. Y se nos cambia el origen, porque de Marek Scalotti, el italiano que trabaja para la magia, esa mafia, esa agencia de italianos mafiosos, se pasa a este ruso que quiere vengarse de Tony Stark porque su padre muere en un ataque por alguien que se hace pasar por Tony Stark. Y aquí vemos la armadura que se fabrica y estos látigos y la verdad es que lo hacen bastante más peligroso que al anterior latigazo. Este latigazo es bastante mejor dibujado y además mete más miedo. Por lo que este tipo, que también se llama Iván Banco, como el personaje de Mickey Rourke en Iron Man 2, ya que este cómic se puede decir que se hizo para promocionar un poco la película, vemos que se parece más bien al actor que hace el soldado de invierno, Sebastian Stan, pero bueno, es bastante bien, y ya os estoy diciendo que quizás sea el mejor cómic de este tomo. Y por ese motivo no os voy a contar mucho más, que veáis algunos dibujos y cosas que ocurren con latigazo. Pero en definitiva vale 6 euros como todo, aunque luego pone que es precio de lanzamiento y luego subirían a 15, pero eso no lo han hecho en ningún Carrefour. Y este tomo lo recomiendo si queréis terminar la colección como yo, que al final tengo ya 6 y quiero pillarme los 4 que me quedan. Si os gusta mucho Iron Man y sobre todo esa historia de la película de Iron Man 2. Y luego la del 87, porque el problema de todo lo demás es que son one-shots sueltos que no terminan y eso le hace perder mucho. Para mí, el peor tomo de esta colección de momento y con diferencia, ¿eh? O sea, no llega al 5, de un 1 al 10 no le daría un 5, le daría un 4 a lo mejor.
Y con esto termino este comentario sobre este tomo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.